¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos en esta jornada de lunes, día 3 de noviembre, el tiempo de este magazine que en tono informativo lanzamos a esta hora en sintonía de la 10, Capital Radio, y de Capital Radio en Gran Canaria. Saben que simultaneamos esta emisión, este magazine, como digo, que en tono informativo les trasladamos a todas y todos ustedes en el mediodía de la radio, y que si nos escuchan a otra hora, en la noche, en la madrugada, es la redifusión del programa del mediodía. Una edición de este espacio que arranca justamente en la jornada primera laborable de este nuevo mes, del mes de noviembre, con un fin de semana repleto de visitas a los cementerios del archipiélago por aquello de las creencias religiosas, por la visita sí, habitual que se hacen en estas fechas a los cementerios, y también por la celebración de la Noche de los Finaos. Otros le llaman la Noche de Halloween, que tiene mucho más impacto comercial y que se ha desarrollado a lo largo de el pasado viernes sábado, ¿no? El fin de semana, en definitiva. Todo impregnado de esa moda de Halloween, con incluso hasta disfraces que nos remontan a la época del carnaval del mes de febrero. Una jornada que vuelve a darnos, o un fin de semana que volvió a darnos algo de calor. Llegaron las temperaturas a acercarse a los 30-32 grados según los puntos del archipiélago donde se sufrieran esas altas temperaturas. Extrañísimo en esta época del principio del mes de noviembre, y que, bueno, pues da cierta confusión, ¿no?, a aquellos que a esta fecha pues perciben que lo más adecuado para el momento es que haya algo más de frescor, algo más de frío. Lo cierto es que van a continuar en cierta medida así las temperaturas, aunque se espera que en los próximos días, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, varíen a menos. En deportes, la Unión Deportiva Las Palmas se mantuvo en el 0-0 en el Molinón, no ganó ni perdió. Perdió alguna oportunidad, evidentemente, de marcar, al igual que también la tuvo el contrario, y no lo logró. En definitiva, el resultado 0-0. Quien ganó fue el Club Deportivo Tenerife con 0-2, y ahora pues por lo menos pasa ese bache que estaba pasando, la verdad es que sin ganar, perdiendo, y con muchísimas dificultades en esta cuestión. Y por cerrar, en cuanto a titulares y de deporte se refiere, Geray Lesmes fue quien ganó el rally de Maspalomas en la última prueba del campeonato de asfalto de Canarias. El campeonato, como decíamos, que queda completo, el CCRA, a su tercera victoria en el Maspalomas. Una salida de carretera final del último tramo dejó fuera a Luis Monzón y José Carlos Denis, que han acabado pues en el hospital. Van a tener, en el caso de José Carlos Denis, que ser intervenido quirúrgicamente. Subiendo al podio por este orden: los rusos Lukianov, Kulikov con Citroën C3, y los gran canarios Avellá alemán con el Alpine A110. En el Trofeo de Canarias, en el TCRA, se impusieron Iván Armas, Tino Guerra con el Porsche 911 GT3. En regularidad Sport, nuevo triunfo de José Juan Díaz Rosmen con el BMW 323i. Han habido más pruebas automovilísticas a lo largo del fin de semana. En definitiva, esto es lo más importante, la 52 edición ya del Rally de Maspalomas, que concluyó el pasado sábado con la ceremonia de llegada en la Plaza de Faro de Maspalomas, donde la mayoría de los equipos que finalizaron la prueba cruzaron la meta final para recibir ovaciones de los aficionados y sus equipos, además de todos los galardonados que llegaban a esa clasificación general, categorías, grupos y trofeos promocionales. Representantes de las federaciones, Ayuntamiento y San Bartolomé, y de los patrocinadores recibieron en esta rampa a todos los equipos hasta casi la medianoche del sábado. Por cierto, hablando del automovilismo, hablando de deportes, hemos de decir que la Federación Canaria de Automovilismo se implica en la sensibilización y concienciación de la movilidad eléctrica en Canarias, que ya se está introduciendo en nuestro deporte en diferentes maneras, como con los ecorrallies. Para ello se promueve el uso del vehículo eléctrico con una de las aportaciones a la sostenibilidad futura de nuestras
islas. Hubo una presentación, decían que, como ya había anunciado el presidente de la Federación en un acto emotivo el pasado Ecorrally Canarias, se estaba preparando un proyecto que ya ha visto la luz en el circuito de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, con la presentación de las actuaciones que realizará la Federación Canaria de Automovilismo en el marco de la movilidad eléctrica. Con ello, la colaboración con la Consejería de Transición Ecológica, Energía, Oficinas de Energía de Canarias, las empresas CICAR y Moeve y las asociaciones Fredica y ACO Auto. Se trata de la presentación de un nuevo coche cero para los rallies y otras pruebas del motor en Canarias, que por primera vez va a hacerse con un vehículo de tecnología eléctrica y de competición totalmente preparado, con especificaciones para rallies y todas las medidas de seguridad. De ello hablaban, por un lado, el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, Miguel Ángel Domínguez. También hablaba el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y demás. Vamos a escuchar primero al consejero y luego al presidente. Poder hoy estar aquí presentando este proyecto que sacaremos adelante de la mano de la Federación Canaria de Automovilismo, de la mano también de empresas que se están implicando mucho en la movilidad eléctrica en Canarias, como es el caso de Moeve y también de SICAR, y con el inestimable apoyo de las dos patronales del automóvil, tanto Fredica como Faconauto, ¿no? Yo creo que estamos todos los que tenemos que estar para presentar este proyecto, intentando, como dice el eslogan, ¿no? El paso a la movilidad eléctrica no tiene excusas, el paso a la movilidad eléctrica es para descarbonizar cuanto antes Canarias, y lo hacemos de la mano de la plataforma que nos facilita el mundo del automovilismo, que es una plataforma importante que llega a miles y miles de personas en toda Canarias y que también tiene una frecuencia importante. Es decir, este mensaje no va a ser solo hoy, sino va a ser en cada una de las pruebas en las que participaremos como vehículo cero con este coche, que irá de la mano de las oficinas de energía de Canarias. Queremos que en cada rally, en cada evento, nuestras oficinas de energía den información acerca de las posibilidades que tiene cada ciudadano en poder obtener subvenciones, ayuda o dar ese salto. Bueno, pues se quiere propiciar la adquisición de vehículos de carácter eléctrico, lo decía Hernández Zapata, que por cierto hacía ese comentario, la participación de las dos patronales del automóvil en el archipiélago. Pocos momentos les vemos unidos. En esta ocasión el Gobierno de Canarias con la Federación Canaria de Automovilismo pues les reunía justamente para este evento en el sur de la isla de Gran Canaria. Era Hernández Zapata, la parte política, la que pone el dinero para esta promoción, que no tiene otro fin que el que les comento, ¿no?, de adquisición de vehículos de carácter eléctrico. Vamos a escuchar al presidente de Faconauto, por cierto, que también hablaba. Bueno, pues hoy aquí apoyando esta nueva iniciativa empezada por el Gobierno de Canarias, por la Consejería de Transición Ecológica. La verdad que para Faconauto es un placer, es un orgullo estar en un evento de movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica ya no es una moda o un capricho, ha venido para quedarse, y dar este paso, encima incluyéndolo en la competición, pues creo que es un paso muy importante, y entendemos desde Faconauto que no podíamos hacer otra que apoyar y que estar aquí y estar al lado tanto de la consejería como patrocinadores, como las propias marcas que van a apoyar este evento. Bueno, pues hablaba en nombre, como digo, de Faconauto aquí en el archipiélago canario. Vamos a escuchar también las palabras de Miguel Ángel Domínguez. Promovida por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Automovilismo. Al final se trata ni más ni menos que de un coche cero con cero emisiones, cero excusas. De lo que se trata es de concienciar a la población de la importancia de la electrificación del automóvil. Para ello hemos traído un vehículo de competición que oficiará de coche cero en la mayoría de las pruebas que se realicen en Canarias. El coche cero, como todos saben, es el coche que inicia la competición, que va avisando al público de que ya vienen los coches de competición. Por lo tanto, vamos a ir mentalizando a nuestros ciudadanos de que es posible tener un coche eléctrico y que al mismo tiempo poder disfrutar de la competición deportiva. Y ese es el objetivo. Se ha utilizado la Federación Canaria de Automovilismo pues, para llegar al máximo de público posible, y un poco porque al final
la competición dinamiza la economía local por allá por donde discurre. Por lo tanto, yo creo que estamos en un día importante, que no vamos a descubrir que el coche eléctrico puede competir, porque ya lo hace en otras competiciones, tanto en rally en Centro Europa, pues como en circuito con la Fórmula E y en todo terreno, pero que sí que vamos a ser la primera federación a nivel nacional que va a tener un coche eléctrico, 100% eléctrico, destinado a la competición. Bueno, pues lo que decía, hablaban mientras el coche daba vueltas por el circuito de Maspalomas, y es lo que oían ustedes en momentos determinados al paso precisamente de ese coche que estaba, circulando o recorriendo el circuito, como digo, de Maspalomas. Presentado, por tanto, ese coche que tendrá la Federación Canaria de Automovilismo para las pruebas automovilísticas y que, harán esa apertura de las pruebas automovilísticas en Canarias. Ya recuerden, ha finalizado la temporada, pero la temporada 2026 está ahí, a la vuelta de la esquina, y en muy poco tiempo, en un par de meses, tendremos de nuevo esa en marcha, o por lo menos las presentaciones de cara a las pruebas automovilísticas, como digo, del año próximo. Y casi sin querer la cosa, hemos ido introduciendo nuestro tiempo de información pues por ahí, por donde han escuchado ustedes, por esos derroteros. Queríamos empezar con migración, pero vamos a seguir la línea que llevamos, porque la empresa Guaguas Municipales en Las Palmas de Gran Canaria está promocionando en uno de sus servicios de orientación jurídica gratuita del Colegio de Graduados Sociales un curso abierto para toda la ciudadanía que necesita orientación en materia laboral o de seguridad social, según explicaban los protagonistas de la presentación también el pasado viernes en la capital Gran Canaria. El motivo de esta presentación de la publicidad en la guagua del servicio de orientación jurídica gratuita que ofrece el Colegio de Graduados Sociales es para nosotros un paso adelante en nuestro servicio a la sociedad. Aquí los verdaderos beneficiarios de este servicio pues son los ciudadanos en el sentido de Gran Canaria y de Fuerteventura. El servicio de orientación consiste en ofrecer a esta gente, a estos ciudadanos que necesitan un primer asesoramiento sobre temas laborales y de seguridad social, pues ese pérdida de miedo a conocer cuáles son sus verdaderos derechos y que no pierdan oportunidades de conseguir pues derechos, consolidarlos o pedir subvenciones, pedir prestaciones de jubilación, de invalidez. Extranjería también, prestamos un servicio de orientación en extranjería para los ciudadanos. Habla en representación del colegio profesional, ya que ahora junto con la empresa pública de transportes ven la posibilidad de promocionar ese apoyo, con el apoyo también de la Vicepresidencia Segunda del Cabildo de Gran Canaria, que ha presentado con motivo de la celebración en los próximos días de la Semana de Graduado Social. De ello hablaba también el concejal de Guaguas. La empresa del transporte público en Las Palmas de Gran Canaria, pero también nos gusta ser una empresa comprometida con la sociedad a la que prestamos servicios y comprometida también con colectivos como el Colegio de Graduados Sociales, que prestan un servicio fundamental. Palabras de José Eduardo Ramírez, concejal, como decíamos, de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y en deporte se nos quedaba una cosita atrás, aunque es deporte, es digamos política, porque deporte en este caso porque desde la política se valora, se recibe a alguien que ha destacado como deportista, clavadista concretamente, que es Carlos Gimeno, y el Gobierno de Canarias, a través de la presidencia, Fernando Clavijo, junto con el consejero de Educación, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, recibían el pasado viernes al clavadista Carlos Gimeno en reconocimiento de su brillante trayectoria y a los logros precisamente alcanzados durante la presente temporada, con la que se ha consolidado entre los mejores especialistas del mundo en salto de altura. Carlos Gimeno ha cerrado una temporada histórica en la que logró la medalla de plata en el Campeonato del Mundo y saltos de gran altura en height diving, y celebrado en Singapur, y alcanzó también el liderato del ranking mundial tras varias victorias en el circuito de carácter internacional. Con estos resultados, el deportista canario se ha convertido en el primer español en subir al podio en una cita mundialista
de esta disciplina, consolidando por tanto a Canarias como una de las grandes deportistas y deportes acuáticos al aire libre. Escuchamos a Carlos Jimeno. Pues súper contento, sinceramente, ha sido la mejor temporada de mi vida. Termino consiguiendo la medalla de plata, pero colocándome como número 1 del mundo, y para mí eso es todo un sueño hecho realidad, ya que es lo que siempre desde pequeñito he soñado, el poder ser el mejor del mundo. Y aunque me quedé un poquito con mal sabor de boca al conseguir la medalla, ponerme el número 1 del mundo, eso me lo quitó todo. Entonces, súper contento. La verdad que también con las competiciones de Red Bull, ganar en Italia, eso fue también todo un sueño, ya que habían como 30.000 personas y que pusieran el himno nacional de España allí. ¡Wow! Es una sensación que se ha quedado grabada en mi corazón y que nunca voy a olvidar. Es algo que cuando pienso, mira, se me ponen los pelos de punta y todo. Entonces, nada, contento. Sé que el trabajo que estoy haciendo es el adecuado. Estoy entrenando más fuerte que nunca. Estoy físicamente súper fuerte, mentalmente también. Estoy en mi mejor momento, la verdad. Y sé que puedo estar en este nivel otros 5 años más si todas las condiciones se dan y si me apoyan de aquí de Canarias, de España, pues sé que eso me va a motivar a seguir consiguiendo títulos, a seguir consiguiendo medallas y este es el camino, no queda otra. Bueno, pues mucha suerte para este deportista canario. También hablaba el consejero del área de deportes y educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Bien, hoy recibiendo a uno de los deportistas canarios más importantes que tenemos durante este año, Carlos Jimeno. Además, un deportista que no solo ha conseguido éxitos durante este año 2025, sino también viene durante muchos años atrás, pues representando a nuestro archipiélago, siendo esa bandera de Canarias en una competición como la que él representa, ¿no? Esos actos de gran altura, consiguiendo el subcampeonato del mundo y además convirtiéndose en el número 1 del mundo. Eso tiene que ser motivo de orgullo para todos y cada uno de los canarios y canarias. Por tanto, hoy en esta recesión hemos hablado de la importancia que tiene también de visibilizar esos deportes no tan seguidos, no mayoritarios, porque, insisto, tenemos muchos hombres y mujeres, muchos canarios y canarias que están destacando, están cosechando muchos éxitos en muchas disciplinas deportivas, como es esta de salto de gran altura. Bueno, pues fue recibido por el Gobierno de Canarias, por el presidente, por el consejero, se le agasajó, se le reconoció ese recorrido y, bueno, pues se le reconoce también esos puestos alcanzados, esa clasificación lograda. La Consejería de Bienestar Social, Juventud, Infancia y Familia, la consejera en este caso, acompañada por el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, estuvieron en la inauguración de la jornada sobre los servicios sociales en Canarias, que se desarrollaban el pasado viernes y no sé si el sábado. Lo miraré por aquí. Situación actual y perspectivas de futuro, organizadas por la Consejería de Bienestar Social. Con ese eslogan se desarrollaban, como digo, estas jornadas en el archipiélago. Son unas jornadas que pretenden crear un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje en el que se aborden los principales resultados del diagnóstico de la situación de los servicios sociales en Canarias, que servirán de impulso y arranque para abordar los retos actuales del sistema público de servicios sociales en el marco del Plan Estratégico de los Servicios Sociales del Archipiélago Canario. Escuchamos a la consejera haciendo referencia en esta jornada. Ese trabajo que ha realizado el Observatorio Canario de Servicios Sociales y que se encomendó a la Universidad de La Laguna, hemos detectado como varias cuestiones importantes. Uno, el tema del refuerzo de personal en los servicios sociales de base, también todo el tema de la coordinación interinstitucional, es decir, entre las diferentes administraciones, para poder realizar ese trabajo de una manera más colaborativa, ese expediente único social único que siempre se ha demandado por parte del sector, y sobre todo también esa coordinación entre los diferentes agentes que trabajan con una misma persona, no solo entre interadministraciones, es decir, desde las administraciones locales,
cabildos y Gobierno de Canarias, sino también entre el propio Gobierno de Canarias. Yo creo que ahí es un avance muy importante todo lo que se está haciendo de esas mesas de trabajo que se están realizando entre... Bueno, hablaba la consejera de la presentación precisamente en ese marco de la jornada de servicios sociales de un informe que revela los principales retos y fortalezas del sistema y servirá de base para el futuro plan estratégico de servicios sociales. La consejera Candelaria Delgado subrayaba la importancia de contar con un estudio que permita dar respuestas reales a la población canaria más vulnerable. Da estos datos en una jornada después de que, y esto lo recuerdo yo, hace algunos días se dirá a conocer el índice de precios al consumo del pasado mes en el archipiélago canario. Canarias fue la comunidad menos inflacionista con ese 2,2%. Yo no sé si ahora ya en el comienzo del nuevo mes habrá una renovación. Estamos por detrás de comunidades como Murcia y Cataluña, y las más inflacionistas pues son Madrid, con la comunidad con un 3,5%, la Comunidad Valenciana con un 3,4%, País Vasco 3,3%, Baleares también con esas cifras, Aragón con un 3,2, 3,1 Asturias, Castilla y León el 3,0, Galicia un 2,9 y ya digo, Canarias la menos inflacionista un 2,2. Una Canarias que continúa posicionada con esos 54.194 millones de euros del Producto Interior Bruto de Canarias, datos que entiendo que es por la no aprobación y renovación de los presupuestos estatales, queda ahí congelada hasta la renovación, como digo, y aplicación de nuevos presupuestos. Recordemos que la posición en España de nuestra economía es la octava. Somos 17 comunidades autónomas, ¿verdad? Y la renta per cápita de los canarios, del Producto Interior Bruto per cápita, está en torno a los 24.345 euros. En relación a la posición en España de esa per cápita, el tercero más bajo precisamente, y un 21,4% inferior a la media de carácter nacional. La contribución que hace Canarias del PIB, del Producto Interior Bruto canario al Producto Interior Bruto español, representa el 3,6%. El 3,6%, nuestro valor, nuestra economía aporta al cómputo global del Producto Interior Bruto de nuestro país en ese 3,6%. Una situación también aquí en Canarias que hace referencia, lo decíamos hace unos días también, de la pobreza. Hacía referencia a ello justamente la propia consejera Delgado en el Parlamento de Canarias hace unos días, que exige una mayor financiación estatal en la lucha contra la pobreza en Canarias, porque ahí sí que estamos en una situación que está por delante de la que refleja a nivel nacional español. Recordemos que Canarias está con ese 31,2% de la población que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, datos del año 2024, lo que supone una ligera mejora con respecto al año anterior, al 23, aunque la tasa sigue siendo una de las más altas de España. La pobreza infantil es especialmente preocupante aquí en las islas, con ese 40% de los niños y adolescentes afectados. A pesar de la mejora de los indicadores, persisten desigualdades, con la vivienda como uno de los principales factores de empobrecimiento. Hay que recordar que el porcentaje de población, ese 31,2% de los canarios que están en riesgo de pobreza, de exclusión social, lo dice AROPE, es la tasa AROPE, la que lo valora, la que, digamos, lo publica, la que lo, digamos, investiga y luego publica. Una cifra que representa aproximadamente a 700.000 personas. Recuerden que aquí en Canarias somos 2 millones y pico, 2.200.000 y pico. En la comparación nacional, la tasa de Canarias es significativamente superior a la media nacional, con el 25,8% en el año 2024. La pobreza infantil, la tasa de pobreza infantil es, como les decía antes, de ese 40,2%, una
de las más altas de España. Eso afecta a 91.000 niños y niñas y adolescentes canarios. Y la pobreza severa, alrededor de 1 de cada 10 hogares de Canarias sufre esa pobreza severa, con ingresos inferiores a 640 euros mensuales. Un lugar donde sabemos que también las cosas no están nada baratas y ahora se sigue disparando el alquiler y la cesta de la compra, pues que se ha quedado ahí más o menos parada, pero después de hartarse de subir. En cuanto a otros indicadores, se ha producido la tasa AROPE con ese 7,2% entre 2015 y 2024. Aún no se ha cumplido los objetivos de la Agenda 2030. Aunque la renta media por persona aumentó, el incremento no se ha distribuido de forma equitativa, lo que ha provocado el repunte de índice de desigualdad en Canarias. Y Canarias, que tiene producción económica, tiene fortaleza económica. No en vano los datos bien conocidos es que hay buen nivel de recaudación, llegan fondos del Estado y llegan también para, según qué temas, las ayudas de la Unión Europea. Todo es dinero que al fin y a la postre llega a la economía canaria, pero luego refleja, como digo, una economía que se supone que va a toda marcha, con estos datos, por ejemplo, de la pobreza de los que les hemos dado a ustedes. Vamos con el alto en el camino y regresamos, que nos hemos pasado unos minutitos. Volvemos aquí en Archipiélago Directo, en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. En India, 55 millones de niños y niñas sufren desnutrición. Juntos tenemos la llave que puede abrir una puerta a la esperanza. Haz como yo. Colabora con la Fundación Vicente Ferrer y apadrina. Somos la llave que puede cambiarlo todo. Entra en fundacionvicenteferrer.org o llama al 902 22 29 29. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Cada día, de lunes a viernes, de 7:30 a 10 de la mañana, ofrecemos en simultáneo para las dos provincias canarias, El Remate, con la actualidad de Canarias. Aquí, en Capital Radio. Muy buenos días, Canarias. El Remate, con Miguel Ángel González Suárez. La asociación Accede ofrece a la ciudadanía la oportunidad de informarse de cómo gestionar sus asuntos con la administración mediante el proyecto Conecta ante la brecha digital. Contacta con tu asociación vecinal. Facilitamos el acceso de los ciudadanos a la administración electrónica mediante dispositivos digitales, ayudándoles a realizar las gestiones que necesite. Más información en accedeweb.es. Financia Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria. ¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria. Cuando eliges dónde situarte, cuando respetas las indicaciones de los comisarios, cuando actúas con cabeza, cuando haces todo esto, te cuidas tú. Y cuidas a pilotos y copilotos, y cuidas a todos los aficionados, y al deporte que tanto nos gusta. Porque cuando tú te cuidas, nos cuidamos todos. Y entre todos, cuidamos el automovilismo. Este es un mensaje del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Automovilismo. Hola, te habla Joan Gualo y te invito a que todos los miércoles a las 12 del mediodía compartas con nosotros 120 minutos donde ponemos lo canario más de moda que nunca y apostamos por lo nuestro en el programa Orígenes, a través de la 10 Capital Radio y Capital Radio Gran Canaria. Recuérdalo, miércoles a las 12 del mediodía. Te esperamos. Hay cosas que simplemente hacen match. El café y el croissant, playa y cholas, cine y palomitas, o tú con un Volkswagen. Llegan los Match Days de Volkswagen con el descuento perfecto para ti. Solo hasta el 30 de noviembre. Volkswagen. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM.
Volvemos con ustedes aquí al tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, simultaneando este tiempo de magazine que ofrecemos diariamente en esta hora del mediodía canario. Mañana mediodía canario, y si nos oyen en la noche es la redifusión de este tiempo de radio. Estábamos hablando de datos, de la pobreza, de lo que interpreta la Consejería de Bienestar Social, Juventud e Infancia del Gobierno de Canarias con respecto a esos datos ofrecidos de ese informe hecho público y presentado en el marco de las jornadas sobre servicios sociales, revelando los principales retos y fortalezas del sistema que servirá de base para el futuro plan estratégico de servicios sociales de Canarias. Les hablábamos de los datos AROPE, de la pobreza en el archipiélago canario y demás. Regresamos atrás y nos vamos de nuevo con el deporte política, en este caso sobre el área de deportes del Cabildo de la isla de Gran Canaria, que aprobaba en la Junta Rectora el proyecto de presupuesto del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria para el ejercicio 2026. Recordemos que esta área es la que maneja la remodelación del Estadio Gran Canaria, que tendrá que estar culminado la reforma integral antes de la celebración del Mundial de Fútbol al final de la década, y que en este caso el Instituto Insular de Deportes va a manejar este año 2026 un importante montante de presupuestos, 63.810.000 euros, que de esta manera el Instituto Insular de Deportes ha incrementado ese 16,65% el presupuesto del año 2025, que fue de 54.702.000 euros, y se consolida una senda de crecimiento sostenido que se inició en el año 2023, cuando el presupuesto ascendía a en aquel entonces no llegaba a los 28 millones de euros. Hablamos del presupuesto del año 2023, no sé si entonces aún estaba ya el gobierno llegó en el año 23, pero ya estaban gobernando los mismos, como decíamos, en el Cabildo de la isla de Gran Canaria. De ello tuvieron la oportunidad de hablar en presentación de estos datos el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria y Aridani Romero, que por concluir decía el propio consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero, que las políticas destinadas a promover la actividad física y deporte mantienen esa línea ascendente, reflejo del compromiso del Instituto con la ciudadanía. Y saltando de Cabildo, nos quedamos con el tinerfeño, porque la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife dice estar el Cabildo comprometido con la ciencia y la divulgación. Patrocina el reto de Noad Igón de ascenso al pico del Teide dentro de la campaña denominada Sin Ciencia No Hay Futuro, y su proyecto individual asociado, con el que pretende visibilizar su lucha constante y la de 3 millones de personas que padecen enfermedades raras ante la necesidad de avanzar en la investigación científica. La presidenta del Cabildo tinerfeño se congratulaba de participar en este reto, un desafío que les involucra a todos, nos involucra a todos, decía esta, y que puso en valor la apuesta del Cabildo de Tenerife en la investigación y el compromiso de la ciencia o con la ciencia, precisando que la inversión en investigación científica se ha triplicado con este gobierno. Es importante tomar conciencia para aquellos que debemos tomar decisiones en investigación científica, y el Cabildo de Tenerife no podía dejar de estar ahí, según aseguraba Rosa Dávila. Nada nos puede hacer más feliz que estar completamente involucrados en este proyecto, ¿no? A través de Volcano Teide y a través del propio Cabildo. Cuando nos llega esta idea, que de una forma casual, a través de Jessy, nos planteamos cómo no íbamos a estar ahí, no solamente porque tenemos la responsabilidad de la gestión del Teide, sino porque me gustaría poner en valor que probablemente seamos una de las instituciones que más apuesta por la ciencia, y que a través de la Fundación Bioavance, a través del Instituto Tecnológico de Biomedicina, a través de nuestro Instituto Tecnológico de Energías Renovables y el Departamento de Genómica, es decir, el Cabildo está metido en tantos aspectos
que probablemente además en esta etapa hemos hecho un esfuerzo extraordinario, que no es un esfuerzo, sino un compromiso con la ciencia. Entonces, cuando nos llega el proyecto de NOA, de decir, al final es un desafío personal, pero que ella convierte en algo colectivo, ¿no? Y que nos involucra a todos, que nos saca a todos de nuestra zona de confort, que se alía con Javier Santolaya, que es un divulgador científico, le dan premios extraordinarios, medallas, placas, pero sobre todo apoyo, reconocimiento, como dice la propia presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. El protagonista dice que no será él, sino el Teide y los 3 millones de personas, de historias que van a subir con cada zancada que dé. Esto va por todas las personas que tienen enfermedades raras aquí en el archipiélago. Que contaran conmigo, tanto la productora como que Noa me diera la mano desde hace un mes, que estamos en contacto ahí, pues asesorándole un poquito, me manda las fotos de la cinta haciendo ahí. Hoy tengo 15 grados de inclinación, se lo tomó súper en serio. Por supuesto, al Cabildo, ¿no?, que apoyo desde el principio. Rosa me llamó desde el minuto número 1, como bien dice, siempre está pendiente de qué es lo que ocurre en la isla. Oye, Diego, ¿qué es lo que necesitas? Volcano también, Ignacio personalmente también me llamó y me ha llegado el proyecto, quiero estar. O sea, a mí me encanta lo que pasa en esta isla porque es como trabajar en familia, que somos una familia. De repente todo es fácil, ¿no? Y yo creo que no asiente eso, ¿no?, que aquí somos un poquito familia, ¿no? La isla es pequeñita y los que estamos al frente de proyectos lo movemos todo rápido. Bueno, pues en este caso representación de NOAD hablaba este organizador de este importante evento, como decíamos, que se desarrolla en la isla de Tenerife, ese ascenso al Teide. Y ya que estamos en la isla de Tenerife, pues continuamos con esta isla, porque más de 150 personas recordaban a sus seres queridos en la tradicional Noche de Finaos. El Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife celebraba la 6ª edición precisamente de este evento, que revivió el pasado sábado las costumbres típicas y el legado cultural de Canarias en la víspera de Todos los Santos, el viernes en este caso. El sábado fue el día de Todos los Santos. El Cabildo también de la isla de Tenerife, por cierto, esta mañana presentaba el plan de mejora de rehabilitación de la red de paradas de guagua de la isla de Tenerife. Esta mañana lo estaban haciendo en el Salón de Plenos, en el Salón Noble de el Cabildo de Tenerife. Un cabildo que aprueba por unanimidad de los grupos políticos instar al Estado a que apruebe la financiación de los trenes para Tenerife. Se recoge este acuerdo que el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, en los términos que se acuerda en el convenio específico que previamente se suscriba, procedan a incluir en sus respectivos presupuestos la financiación necesaria para los citados proyectos ferroviarios de la isla de Tenerife. Se acordaba en el pleno, por cierto, del Cabildo tinerfeño. Un cabildo que se reafirma en el compromiso de regular la capacidad de carga y la movilidad en el Parque Nacional del Teide, dando prioridad a sus residentes. El Parque Nacional del Teide, que es el único de España que cuenta con vigilancia permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, un logro posible gracias a una inversión de 2,8 millones de euros. La vigilancia también da sus frutos. El número de denuncias se ha multiplicado por 4, pasando de 81 a más de 320 en lo que va de año, y se ha establecido una presencia continua de agentes de la autoridad, personal y también de seguridad, según comunica el propio Cabildo de la isla con respecto a esta cuestión. La Escuela Preventiva del Cabildo tinerfeño logra una puntuación de sobresaliente entre los participantes de la primera edición, un proyecto piloto que ha ofrecido 36 horas de formación gratuita y se ha convertido en un referente autonómico en la promoción de hábitos saludables y la prevención también de enfermedades. Seguimos y lo hacemos con una cuestión que no pudimos recoger al principio, pero que iba al principio de nuestro tiempo de radio. Luego nos vamos con el Cabildo de la isla de Gran Canaria para hablarles de la información emanada del Gobierno de Canarias, cuyo presidente, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera que von der Leyen rectifique tras el respaldo del Parlamento Europeo a las regiones. Les explico. El presidente espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
rectifique en su propuesta inicial del marco financiero plurianual para 2028-2034 tras las críticas de los grupos parlamentarios y de su defensa y su defensa del papel de las regiones de la Unión Europea. A su juicio, el rechazo de gran parte de los eurodiputados al plan para nacionalizar los fondos, es decir, darle los fondos directamente al Estado y que el Estado sea el que reparta los fondos entre las comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Autónoma de Canarias, que recordemos no solo es comunidad autónoma de España, sino que encima es una región ultraperiférica de la Unión Europea. Decía el presidente que a su juicio el rechazo de gran parte de los eurodiputados al plan de nacionalizar los fondos europeos es buena noticia. Es un rechazo que hacen los diputados en el Parlamento Europeo para el archipiélago y para todas las regiones ultraperiféricas que ya habían levantado la voz ante el peligro de desaparición de sus ayudas específicas como se daban en el caso de Canarias, que solo a Canarias. Fernando Clavijo. La verdad es que el rechazo de este marco presupuestario presentado donde las regiones, y en este caso Canarias como región ultraperiférica, no salíamos bien parados, para nosotros es una buena noticia y espero que en este nuevo periodo de reflexión en el que se tendrán que mejorar las cuentas europeas, se nos abre una ventana de oportunidad para que el Gobierno de España defienda la singularidad de Canarias como región ultraperiférica, las regiones tengamos más voz y representatividad en esos presupuestos y de luego nos alejamos así de los recortes que, entre otras cosas, se preveían en la política agraria común con un 22%. Por lo tanto, es una ventana de oportunidad que se nos abre. Al menos en la parte que nos toca como Canarias vamos a trabajar y a instar que el Gobierno de España defienda los intereses de España y de Canarias en este nuevo marco presupuestario que a todas luces era dañino para los intereses de Canarias. Bueno, lo que se ha conseguido en el Parlamento Europeo es lo que pedían las regiones ultraperiféricas y muchas otras regiones de la propia Unión Europea, que los fondos siguieran administrándose por la propia Unión Europea, que son las comunidades autónomas y las regiones ultraperiféricas las que se acercan allí, presentan sus proyectos y consiguen los fondos para poderlos desarrollar. Ahora la propuesta de von der Leyen para quitarse bastante el trabajo de encima, dicen, bueno, pues aquí acabamos con esta historia. Los fondos los administra las propias naciones y se acabó el barullo de presentación de presupuestos y demás, como si no tuvieran empleados en la Unión Europea para administrar toda esta situación. En definitiva, para Canarias y todas las regiones ultraperiféricas es muy importante contar con el respaldo del Parlamento Europeo. Se ha conseguido en esta ocasión y se subraya el presidente del Gobierno de Canarias tras recordar que ya en julio remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea solicitándole el blindaje de los fondos directos de las regiones ultraperiféricas, cosa muy distinta al resto de territorio continental europeo, y mostrando su honda preocupación por la propuesta diseñada por el Ejecutivo Europeo para el próximo periodo presupuestario. Lo que no supe yo es si von der Leyen le contestó esa misiva al presidente canario. Clavijo demandaba entonces a von der Leyen la continuidad de la bolsa específica de recursos para las regiones ultraperiféricas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, y el del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad, el POSEI. Ayudas claves e imprescindibles para que podamos superar las desventajas como territorio fragmentado y alejados como es Canarias, tal como se recoge en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea y que en este caso pues la señora von der Leyen lo dejaba ahí totalmente al margen. Bueno, pues dicho queda lo expuesto por el presidente del Gobierno de Canarias y quería recordarlo en este preciso momento antes de continuar con este tiempo de magazine aquí en Archipiélago Directo en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Y el ministro Torres estuvo como secretario general también de los socialistas en Canarias. En Canarias el fin de semana tuvo una reunión, un encuentro con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, de esos datos que les hablaba yo con anterioridad. Bueno, la reunión era para analizar precisamente los datos sobre el archipiélago conocido en el último informe de esta organización. Esto es lo que decía Ángel Víctor Torres, como decíamos en esa pasada jornada.
Bueno, no tenemos esas palabras, no tenemos esas valoraciones de Ángel Víctor Torres. Seguimos con él porque recuerden que hace unos días salía a la luz nuevos datos con respecto a la investigación de la policía, de la justicia, y en tal caso lo que ha salido publicado es que la UCO ha sacado un informe sobre Ángel Víctor Torres y sobre el que pues se le acusa a Ángel Víctor Torres en la trama de corrupción, o se habla de Ángel Víctor Torres, que ese informe de la UCO implica al ministro Ángel Víctor Torres en la trama de corrupción, según fuentes jurídicas consultadas que son titulares del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Ismael Moreno dice que ya tiene en poder el informe de la UCO que salpica al ministro Ángel Víctor Torres en la trama Coldo. Son varias las abiertas, pues en este caso son los datos que se han dado a conocer en los últimos días. Mientras tanto, hace muy pocas horas, el propio Ángel Víctor Torres exigía la publicación del informe de la UCO que le vincula a Coldo para poner fin a esta infamia. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha pedido transparencia sobre el documento que la Guardia Civil tiene y en donde se le menciona en la trama de las mascarillas. Asegura que no hay nada absolutamente que ocultar, según aseguraba, como decíamos, Ángel Víctor Torres al respecto de esta cuestión. En estos dos últimos años, año 24 y año 25, teniendo más turistas que nunca, sin embargo, Canarias ha retrocedido y hoy tenemos más pobreza severa, más desigualdad que en los años anteriores. 500.000 de canarios tienen graves problemas para llegar a final de mes. Entran dentro de lo que se llamaría gente pobre y, por tanto, no son años que han permitido corregir una situación que debe ser corregida con urgencia, que se hizo en los años anteriores en los que fui presidente de Canarias ante momentos dificilísimos y que, sin embargo, con estos 2 años de mayor pujanza económica y más turismo, sin embargo, más pobreza, más desigualdad. Y algo tan sencillo como ir al cine, ir al teatro, se ha convertido en algo imposible para el 14,5% de las Canarias y los canarios. Y esto demuestra que los avances sociales no se consiguen solos, se consiguen con políticas de redistribución de la riqueza comprometidas y pensando en la gente, que nadie se quede atrás, que cuando lleguen recursos económicos sirvan para reequilibrar a la sociedad, que tengamos, como digo, un sentimiento empático y que dejemos en nuestra gestión una Canarias muchísimo mejor que la que recibimos. Bueno, sí, al final hemos escuchado las palabras que queríamos escuchar con anterioridad, haciendo referencia precisamente a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que la red europea precisamente ha hecho público esos datos y con él se mantuvo esa reunión para hablar sobre esta cuestión y era de lo que estaba hablando el propio expresidente de Canarias, el actual ministro de Memoria Histórica del Gobierno de España. En definitiva, unas palabras que vienen pues según Ángel Víctor Torres, a refrendar esa mala situación de la pobreza que existe en el archipiélago canario. Da a entender que hay datos peores que cuando estaba él al frente del gobierno aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por cierto, exige al gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular en Canarias medidas contundentes ante esos terribles datos de la pobreza en el archipiélago canario. Y por su parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias decía hace unos días que Canarias no falla. El señor Clavijo falla su gobierno y su modelo. Fue, digamos, su aclaración ante lo que entiende que es más caro e ineficaz, que es el gobierno de Fernando Clavijo, mientras crecen la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos en el archipiélago canario. Canarias, dice Sebastián Franqui, que tiene una baja ejecución presupuestaria, la del gobierno canario, que quedan 2.400 millones de euros sin ejecutar, mientras, como decíamos, crecen la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos en el archipiélago canario. Esta semana también vuelve de nuevo a haber sesiones de control
control del Gobierno de Canarias. Estaremos atentos a ello en los próximos días. Minuto y medio para el final de este nuevo bloque y para la información, decir en relación al Cabildo de Gran Canaria en este poquito tiempo que el Tribunal de Cuentas ya ha dictaminado sobre si el Cabildo de Gran Canaria cometió alguna irregularidad en el contrato de patrocinio de la gira de Isabel Pantoja. Recuerda este Tribunal de Cuentas que no cometió ninguna irregularidad en el contrato de patrocinio de la gira de Isabel Pantoja. La fiscal del Tribunal de Cuentas de Canarias dictamina, señala que la denuncia presentada por Josefa Luzardo, actual consejera del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, exalcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, basa sus afirmaciones en meras sospechas y no aporta más documentación que la referente a la tramitación del procedimiento de adjudicación de tal contrato. Antonio Morales afirmaba, por su parte, que se ha intentado convertir en una especie de macroescándalo generalizado una acción del gobierno puntual y cree muy grave someter a instituciones y a personas a un juicio público y a la judicialización de lo que debe ser una acción política de carácter normalizado. Esto es una nota que se ha enviado por parte del Cabildo de la isla de Gran Canaria en relación a esta cuestión. Por cierto, ya quedó aprobado el céntimo verde forestal. Son 5 millones del céntimo verde que en el año 2026 el Cabildo va a destinar al céntimo verde forestal, a prevenir incendios y a la restauración ecológica de la isla. Antonio Morales subrayaba hace unos días que esta es la mayor inversión en la historia insular en materia forestal, que consolida el modelo sostenible de gestión del territorio y de la adaptación al cambio climático. Lo decía en el pleno del Cabildo de Gran Canaria del pasado viernes. Y hasta aquí llegamos en esta primera parte que simultaneamos con la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Volvemos este martes a partir de las 11 y algunos minutos, aunque en Capital Radio en Gran Canaria les invito a seguir en mi compañía porque todavía nos queda información que compartir en la próxima hora. Gracias, buen día a todos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.